buenas noches. Primero, pues darles las gracias por ser puntuales a los que están actualmente. Vamos a continuar con nuestro ciclo del capítulo central para la revisión mensual que seguimos haciendo de los diferentes temas de neumología. Recomendaciones para los que no apenas comenzaron a escucharlas. Tenemos 3 recomendaciones muy grandes que nos han hecho para que esta charla sea mucho mejor y la puedan ver mucho más fluido. Es primero, apagar los micrófonos y las cámaras cuando ingresen o mientras estén los expositores. Esto permitirá pues que el flujo de banda sea mucho mayor y nos permitirá que las exposiciones no se oigan tan cortadas. Durante las charlas, la recomendación es que hagan las preguntas, si lo quieren hacer, lo ideal sea por el chat. Yo iré anotando las preguntas y al final de las 2 charlas haré las respectivas preguntas a los expositores para tener un poco de organización en cuanto a eso. Entonces, sin más preámbulos y sin más recomendaciones, pues esta noche hemos invitado a 2 expositoras fantásticas, que son, primero, pues la doctora Adriana Serna. La doctora Adriana Serna es cirujano general y es cirujano de tórax, quien nos va a hablar acerca del tamizaje de cáncer de pulmón. Muchas gracias, Adriana, por la charla de antemano y pues te doy la palabra. Gracias, Germán. Yo estoy viendo aquí 139 personas conectadas y eso me llena de mucha felicidad y además de una gran responsabilidad para hablar de este tema en el que hemos trabajado con y con tanto impulso, sobre todo en estos últimos meses. Voy a compartir ahora mismo la pantalla y empezamos. Por favor, me dejan saber si está la pantalla ya visible. Ok, perfecto. Entonces, bueno, lo que nos trae esta noche es hablar sobre un proyecto querido por todos. Un proyecto. Se llama Diagnóstico Temprano de Cáncer de Pulmón. Hay un micrófono abierto, el doctor Enrique Por favor, cerrar el micrófono. Gracias. El proyecto tiene como nombre Diagnóstico Temprano en Cáncer de Pulmón en Colombia. Y la razón por la que lo retomamos ahora es porque ha tomado un gran impulso a raíz de la amable invitación del doctor José Luis Blanco Mosquera, el comité, que es el coordinador del Comité de Cáncer en Colombia para la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax, que sabía que estábamos trabajando en esto y nos dijo, bueno, tienen toda mi atención, qué es lo que quieren, cómo poder ayudar a la Asociación Colombiana, y ahora estamos aquí. Esta es una conferencia que ha sido contratada por Productos Roche. Toda la información y todas las opiniones presentadas en la presentación son de mi propiedad. Quiero leerles este pedacito de Albert Camus de La peste, porque los he sacado de una manera como un poco disruptiva del tema COVID y hacemos otro webinar de un tema que no estaba como dentro de los planes y ni más faltaba que si en estos días hay un nano enemigo que está amenazando a nuestra especie y a nuestra individualidad y a nuestras familias, pues tenemos que concentrar nuestro esfuerzo en eso. Pero ahí les pongo que tenemos más enemigos. Ryuk se quedó mirando el parte oficial que el prefecto le alargaba diciendo, ¿tienen miedo? El parte declaren el estado de peligro. A partir de ese momento se puede decir que la peste fue nuestro único asunto. Suena familiar. Hasta entonces, a pesar de la sorpresa y la inquietud que habían causado aquellos acontecimientos singulares, cada uno de nuestros conciudadanos había continuado sus ocupaciones, como habían podido, en su puesto habitual. Y sin duda, esto debía
continuar. Se dieron cuenta de que estaban, y el narrador también, cogidos en la misma red y que había que arreglárselas. Así fue que, por ejemplo, un sentimiento tan individual como es el de la separación de un ser querido se convirtió de pronto, desde las primeras semanas, mezclado a aquel miedo, en el sufrimiento principal de todo un pueblo durante aquel largo exilio. Entonces, pues yo sé que todos hemos tenido este tipo de sentimientos, pero la invitación es a que hoy tratemos de empezar de nuevo nuestras rutinas y lo que siempre estamos ansiando ayudar a mejorar en Colombia, que es el cáncer de pulmón, al menos los que estamos aquí reunidos. ¿Por qué nos preocupa tanto el diagnóstico temprano? Por muchas cosas. Porque es la principal causa de muerte por cáncer en el mundo, porque produce 1.59 millones de muertes, una quinta parte de las muertes globales, el cáncer, porque solo el 15% de los pacientes diagnosticados con cáncer de pulmón vive a los 5 años de haber sido diagnosticados, porque el 70% se diagnostica en estados avanzados y en países como México u otros países como al principio Brasil era el 85%, porque la Organización Mundial de la Salud dice que el 64% viene de una causa prevenible como es el tabaco, porque el 17 al 28% de las personas adultas en el mundo aún fuman, entonces eso hace relevante el dato inmediatamente superior, porque en Colombia hay una prevalencia de 6.2 personas por cada 100.000 habitantes según la cuenta de alto costo, porque en el 2017 en Colombia murieron 1.217 personas por cáncer de pulmón, 2.5 de cada 100.000 habitantes. Eso da para una mala pandemia. Entonces la OMS dice que sugiere 3 medidas para luchar, para buscar diagnóstico temprano. La primera es sensibilizar al público sobre los síntomas de cáncer y alentarle a acudir a la asistencia médica cuando los detecte. Desafortunadamente en cáncer de pulmón, y lo vamos a hablar un poquitico más adelante, pues esos síntomas no llegan siempre cuando estamos buscando etapas tempranas. Por esa razón se hace necesario mejorar y mejorar en otras estrategias. Invertir en el fortalecimiento del equipamiento de los servicios de salud, en la formación del personal de salud, para que el diagnóstico sea exacto y sea oportuno. Y por esa razón tenemos aquí a Liliana Arias como nuestra segunda expositora, porque a eso es que tenemos que apuntarle, al diagnóstico exacto y oportuno, a través del TAC de baja dosis, como lo habla la doctora Arias. Porque hay que velar por el acceso a un tratamiento, claro, seguro y eficaz, que incluya el alivio del dolor, sin que eso suponga un gran esfuerzo personal o financiero prohibitivo. ¿Qué tenemos ahora en Latinoamérica? Y me voy a apoyar en este documento maravilloso del The Economist Intelligence Unit de 2018, que hace una estimación, que hace una estimación de los números en América Latina: Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, Costa Rica, Bolivia, en fin. Los más fumadores, los más australes, Argentina, Uruguay, Paraguay, ¿sí? Los menos, Ecuador, Colombia, aquí en Sandwich, y tenemos estos 11 por cada 100.000 adultos. Los datos de cada una de las formas de encontrar datos son súper disímiles. Este dice 11, la cuenta de alto costo dice 6.2, en fin, ese es un escollo que tenemos que superar, el cuento de la dificultad para tener datos confiables o al menos similares. Y tenemos una mortalidad, según esta estadística, en el segundo rango de mortalidad. ¿Qué me gustó de este documento? Que habla de dinero, y finalmente, si queremos tratar de hacer justicia distributiva en esto y distribuir los recursos de la mejor manera para que más gente se salve de morir por cáncer de pulmón, pues buscamos qué pasa entre el sector público y el sector privado. Y tenemos que los pacientes diagnosticados, como hablábamos hace un momento, son mayoría en estadio y en estadios tempranos solamente el 15%. Este es el número de casos y estos son los costos. En el sector privado es similar el número de pacientes diagnosticados, pero hay una cosa importante, y es que los costos son bien disímiles. Miren aquí el costo final y miren aquí el costo final.
De todos estos números, ¿qué me llamó la atención? Que si el 46% es diagnosticado en estado 4 y cada paciente en estado 4 cuesta 2 veces un estadio 1, pues probablemente tenemos que buscar invertir en el estadio 1 o en el estadio 2 o en los susceptibles de curación. Este cuento de la lucha para encontrar diagnóstico temprano y en general de la lucha contra el cáncer de pulmón está lleno de paradojas y por eso les traigo esta interesante que dice que muere Robert Norris, el hombre Marlboro que nunca fumó en su vida. Él salió en una foto con John Wayne, les pareció que se veía muy bien fumando y duró 14 años haciendo las campañas para esta compañía tabacalera y murió a los 90. Nunca fumó, por fortuna. Pero ¿qué pasa en Latinoamérica? Que no todos somos el hombre Marlboro y no es realmente el tabaquismo la causa la única causa por la que nos estamos muriendo de cáncer de pulmón. Nosotros somos una población heterogénea. En Chile, el 40% de las mujeres con cáncer de pulmón no fumaron, por ejemplo. La relación global con el tabaco es más o menos del 64%, 68% en Bolivia, 82% en Uruguay y tan bajo como 35% en Ecuador. Pero hay otras causas, por ejemplo, la exposición a gas radón en países como Perú, Brasil, la exposición a biomasa de nuestras mujeres que aún cocinan con leña, el arsénico del agua, factores hereditarios, la contaminación ambiental, que es un tema no menor, porque el 8% de los tumores de pulmón son derivados de la contaminación ambiental en Latinoamérica, probablemente en China y otros países más industrializados es peor. El 83% de nuestra población habita en ciudades. Brasil y México ya tienen pilotos en curso para diagnóstico temprano en cáncer de pulmón. El resto de los países todavía están en stand-by y esperemos que Colombia, a partir de momentos como este, pueda ser uno de ellos. Esta mujer representa una de las razones por las que nuestras mujeres tienen cáncer de pulmón en Colombia y no son derivados del tabaco. 1.600.000 hogares aún cocinan con leña en Colombia. Este es un dato que dio la ministra de Minas en el año pasado, 2019. Y aunque uno creería que es peor en la región andina, parece ser peor en la región Caribe. 516.000 hogares aún cocinan con leña en la región Caribe. Mirando de nuevo lo de la mortalidad, a mí me gustan este tipo de gráficas que son tan evidentes los números. Y aquí dice del Lung Cancer Alliance que tenemos 1.7 de cada 10 personas con cáncer de pulmón mueren a los 5 años. Pues si lo comparamos con colon, si lo comparamos con mama, si lo comparamos con próstata, digamos, mama y próstata son los que usualmente se llevan más incidencia dentro de la población, pues miren, estamos muy mal en mortalidad. Este es un cuadro que todos conocemos de las publicaciones del doctor Rami Porta y colaboradores, que solo habla de lo que puede pasarle a una persona diagnosticada con cáncer, solamente hablando del estadio del tumor, sin ponerle ganglios, sin ponerle metástasis. Y estamos hablando de que los T1A pueden tener una sobrevida estimada de 5 años del 92%, y los tumores más grandes apenas del 38%. Este es el escenario final. Este es el escenario final. Una línea que decae dramáticamente hacia la mortalidad cercana al cero en los estadios 4B. A mí me gusta también ponerle cara a las cifras. Y si ustedes dicen, hombre, de toda la gente que se muere de cáncer de pulmón habría sido muy bueno decirles, paren de fumar por esto, esto y esto, yo les puedo ayudar, hay clínicas de cesación de tabaco, su desenlace podría ser distinto a Cantinflas, a Jacques Brel, ¿no? El de Nemequitepa, a Jesse Owens, este gran atleta, a Joe DiMaggio, este récord de los New York Yankees, bueno, a los reyes del jazz, al mismísimo Eduardo Galeano, a Paul Newman, a Walt Disney, a Donna Summer, que tampoco fumó, pero murió de cáncer de pulmón. Todas esas caras implican que no hay ningún esfuerzo que sea demasiado. Ahora, los pacientes usualmente dicen, pero bueno, ¿y lo de los síntomas cómo es? ¿Cómo hago yo para saber que tengo que ir al médico? Pues son un poco inespecíficos, aunque existen, y vale la pena mencionarlos porque los pacientes deben consultar cuando estos síntomas llegan.
no necesariamente por el cáncer de pulmón, sino por otro espectro muy amplio de enfermedades que deben ser valoradas por un especialista en medicina respiratoria. Entonces, uno de ellos es la tos por más de 2 semanas, la tos con sangre o la pérdida no intencional de peso. Y eso depende de muchas cosas, de si el tumor obstruye la vía aérea en alguna de sus ramas, así sean las más distales, si comprime un nervio y entonces produce disfonía y ahí ya estamos lejos del diagnóstico de un tumor temprano, si comprime los vasos sanguíneos, si está cerca de un vaso sanguíneo y puede producir tos con expectoración hemoptóica, de la respuesta inmune de cada persona. Entonces, pues los síntomas sí son muy importantes y hay que alentar a la gente a acudir a los sistemas de salud, a los especialistas en neumología o en cirugía de tórax, pero no es lo primero que sucede. Con estas limitaciones, les traje esta semaforización, que me parece tremendamente relevante, porque en este documento también dice, hay 3 prioridades aquí: el control del tabaco, el acceso a los servicios sanitarios especializados en esto y el diagnóstico temprano. Y aquí estamos en Colombia. En control de tabaco vamos bien, hemos mejorado, tenemos que persistir. En acceso, rojo. Y en diagnóstico temprano, rojo. Por eso esta charla tiene como finalidad no solamente establecer que se haga el TAC de baja dosis, aunque es una prioridad en los pacientes con factor de riesgo, sino también permitir a toda la sociedad que se encarga de rodear a los pacientes sospechosos o con cáncer de pulmón, que acceda a los mecanismos de control de tabaco y que nuestras rutas de acceso para el tratamiento, diagnóstico oportuno y tratamiento del cáncer de pulmón sean más expeditas. Estas son otras luces y por eso quiero mostrar y hacer énfasis una y otra vez en esta diapositiva. El tratamiento no es el único elemento de control en el cáncer de pulmón. Las otras áreas claves son crear conciencia, lo que ellos llaman el advocacy, que es la defensa, la prevención, el diagnóstico, el acceso, los cuidados paliativos y la calidad de los datos. Y ahí en calidad de los datos hemos tenido un escollo en el que hemos patinado un montón en estos meses que hemos dedicado a hacer como lluvia de ideas, a buscar soluciones, a reunirnos una y otra vez. Nosotros obtenemos nuestros datos de, por ejemplo, este software que se llama REDCap, por ejemplo, de la cuenta de alto costo, que es muy importante, el IARC, que es regional, y muy importante el Observatorio Global en Cáncer, Globocan. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto porque realmente ahí tenemos un punto donde hay que trabajar muy fuertemente. Esto ya lo hemos hablado en otros escenarios y creo que puede ser un poco reiterativo para algunos de los que están aquí acompañándonos, de los colombianos. Este Globocan es una fuente interesante de datos porque es una fuente global que nutre también a la Organización Mundial de la Salud, que estima incidencia, prevalencia, mortalidad y lo hace en 185 países y en 36 tipos de tumores. En Colombia lo hace solo en 5 ciudades. Eso también limita un poquito la calidad de los datos porque quisiéramos que fuera un poquito más extensa, que pudiéramos recolectarnos en otras partes del territorio nacional. En el Instituto de Cancerología en Bogotá, en Cali, Bucaramanga, Medellín y Pasto. Algunas de esas, hay que decirlo, no son los sitios de referencia necesariamente para cáncer de pulmón de esas ciudades. Entonces, por eso es que cada una de estas maneras de recolectar datos tiene debilidades. La cuenta de alto costo tiene cosas buenas y cosas no tan buenas. ¿Qué tiene de bueno? Que nos da información y, como dirían en España, pues es lo que hay. Nos dice, por ejemplo, que el 90% de los casos son en mayores de 50 años, entonces nos da un rango de edad. La mayoría de las mujeres más de 54 años, que en las mujeres prevalece en nuestra población el adenocarcinoma y eso también nos ayuda, sobre todo en términos terapéuticos, que los departamentos donde estamos más críticos son Antioquia, Risaralda, Caldas, Bogotá vista como el distrito capital, no como departamento, Quindío y Valle. Pero dice, por ejemplo, cosas como esta que a uno le resultan un poquito peculiares si las consulta con las personas, nuestros colegas que trabajan en las instituciones tanto públicas como privadas.
La oportunidad entre la sospecha clínica y el diagnóstico es entre 30 y 50 días para el régimen contributivo, mientras que para el régimen subsidiado es entre 15 y 29 días. Y yo me permito dudar de ese dato, no porque la gente de cuenta de alto costo no haga lo mejor que puede con lo que tienen, sino porque sabemos que no es cierto. En el régimen subsidiado las dificultades son muy, muy difíciles, son muy heterogéneas, son muchísimas. Entonces ese dato hay que confirmarlo. O por ejemplo que en la gráfica dice que 2068 sumando usando la calculadora, o sea, el 67% de los casos son no especificados, otro tipo de no establecido. Entonces eso quiere decir que la fuente de la recolección de datos probablemente no es la mejor historia clínica que pudiéramos diligenciar. Y por eso es que nos hemos dado la pela de ir a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes y preguntarle a esta cantidad de gente que trabaja en Big Data, en inteligencia artificial, ¿qué hacemos para pasar datos no estructurados a estructurados y que los médicos no tengan más papeleo que hacer, más tablas de Excel por llenar, porque eso dificulta la recolección de los datos? En eso estamos trabajando y eso es una cruzada muy difícil, pero se puede ahora con las nuevas generaciones de ingenieros y de médicos que tienen esto en la cabeza. Para seguir adelante, pues tenemos estas cosas importantes, como por ejemplo, 2 estudios absolutamente robustos que nos hacen pensar que no estamos tan equivocados. Déjenme que yo aquí tenía otra cosa. Tenemos este estudio que es el NSLT y el estudio Nelson. 2 estudios de increíble importancia en esta discusión porque recogen números muy importantes de pacientes con seguimientos grandes. El Nelson, que se publicó, aquí está la fecha, febrero 6 de 2020, recoge 13.195 hombres y 2.594 mujeres para un total de 15.789 personas entre las 50 y los 74 años de edad. 10 años de seguimiento que se iniciaron en el 2003 y encuentran que hay 5.58 casos positivos por cada 1.000 habitantes y 4.91 casos positivos por cada 1.000 habitantes en el grupo de control. Ellos aleatorizaron 2 grupos bien claros, uno en el que se hizo TAC de baja dosis y ahora con la doctora Arias vamos a hablar despacio de eso, y otro en el que no se hizo nada. Y la diferencia es que esto disminuye la mortalidad aproximadamente en un 20%, similar a lo que dice el NLST, que encuentra también una disminución del 20%, pero en el NLST hay una cosa interesante y es que compara TAC de baja dosis con radiografía. Con el precedente del NLST, pues decidimos no, radiografía como que más bien no hacemos, porque la posibilidad de encontrar falsos positivos es inmensa. Y por eso en Brasil hicieron este estudio que se llamó el BREAD-1, que nos dice, ah, caramba, y nosotros además tenemos una altísima prevalencia de enfermedad granulomatosa. ¿Cómo será que nos va a ir a nosotros si hacemos este tipo de exámenes y vamos a encontrar un sobrediagnóstico brutal o una cantidad de falsos positivos brutal? Y este BREAD-1, que no lo dejé aquí para no llenarnos más de información, pues dice que no, que efectivamente sí funciona y que con un grupo bien caracterizado de pacientes con unos factores de riesgo bien claros y con unos radiólogos y un estándar claro en la técnica de radiología y la decisión clarísima de los árboles de decisiones, este problema de la enfermedad granulomatosa también se puede superar. Cuando hablábamos en otros escenarios de cáncer de pulmón y de tamización o de diagnóstico temprano, que no son la misma cosa, pero a veces se sobreponen, pues nos miraban así como que innombrable, y eso, ¿por qué se va a poner usted a hacer semejante cosa tan costosa, una intervención gigantesca, y eso qué beneficio tiene? Por fortuna salió el Nelson este año para ayudarnos a salir de ese tipo de dudas. Y aquí están un poco las cifras del Nelson, que no las vamos a discutir así en demasiado detalle porque necesitamos hablar del proyecto. Y miren estos números, es que en la medida en que un mecanismo de diagnóstico, un estudio de pruebas diagnósticas nos ayude a encontrar más estadios 1A, 1B, 2A, 2B, estamos en el cielo. Yo creo que estos datos hay que verlos con cuidado, por supuesto, hay que extrapolarlos a las poblaciones nuestras, pero nos dan una idea de que esto tiene sentido. Entonces, cuando vienen estos datos, pues por supuesto que se nos viene a la cabeza, entonces, ¿qué hay que hacer? TAC de baja dosis, lo hablaremos con la doctora Arias.
Entonces, tac, como hacemos mamografía, como hacemos colonoscopia, endoscopia, citología, entonces el sistema de salud, boom, se llena de información y de necesidades para los pacientes. Pues es que cada paciente tiene unos factores de riesgo específicos y hay que dirigir el interrogatorio y las necesidades de cada paciente hacia donde debe dirigirse. La mamografía en su momento tampoco tuvo tanta fuerza desde el día cero, pero también la disminución en la mortalidad es muy similar a lo que estamos buscando nosotros, que es entre el 20 y el 25%, entonces funciona. Ahora hay que buscar que el sistema de salud no se funda con esto y por supuesto eso es responsabilidad de todos. Se vienen muchas preguntas: ¿a quién se lo hago? ¿Cada cuánto? ¿Por cuántos años? ¿Eso cuánto vale? ¿Quién lo paga? ¿Qué tanto es la toxicidad por radiación? Yo todos los años haciéndome un TAC y los falsos positivos, ¿dónde los metemos? ¿Qué hago con los resultados? ¿Dónde recolecto los datos? Son demasiadas preguntas que tenemos que responder, pero tenemos que responderlas. Vuelvo a la semaforización y ahí vamos. Entonces, tenemos que responderlas tratando de impactar en 3 puntos de control muy importantes que aquí aparecen como priority lights. Control del tabaco, acceso y diagnóstico temprano. No es solo diagnóstico temprano, tiene que ir de la mano con control del tabaco y acceso. Por esa razón, ahora entonces tenemos un proyecto muy hermoso que la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax, como les cuento, nos está apoyando a través del Comité de Cáncer y liderado por el doctor José Luis Blanco. Entonces, en este comité nos hemos dividido en 3 grupos con la estrategia que ya les voy a comentar. Un grupo que se llama detección temprana, un grupo que se llama antitabaco y que va de la mano con el grupo existente desde hace años en Azoneumocito, por supuesto, de antitabaco, y que gracias a él estamos en verde en control del tabaco, y el grupo de formación de unidades funcionales. Este grupo de formación de unidades funcionales lo que busca es mejorar acceso, rutas de atención en cáncer en lugares que sean capaces de diagnosticar y tratar adecuadamente el cáncer de pulmón. No estar completamente dispersos en todo el territorio nacional, tratando de hacer lo mejor que podemos por los pacientes, pero de forma un poquito atomizada y fraccionada. Ese fraccionamiento, que es una frase que retomo de mi profesora, la doctora Martínez, esa medicina fraccionada nos hace mal a todos y el paciente, por supuesto, es el peor, el que lleva la peor parte. Entonces, el grupo de unidades funcionales lo que busca es precisamente eso, fortalecer los centros en los que podemos proporcionar diagnóstico y tratamiento seguro a los pacientes para que sean ellos los que tengan buenos estándares, y para eso lo que queremos a través de la asociación es asesorar a quienes manifiesten su deseo de hacer una unidad funcional, pero ya lo vamos a ver. Este es nuestro grupo y tenemos esto que pongo en rojo, también las especialistas aliadas, que por ahora son la doctora Liliana Arias y la doctora Margarita Baldión. ¿Por qué ellas? Porque la doctora Arias es quien nos va a ayudar a hacer el link con la Asociación Colombiana de Radiología para estandarizar, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista administrativo, la realización del TAC de baja dosis. Y la doctora Margarita Baldión, una patóloga especialista en pulmón, que trabaja en la Fundación Santa Fe de Bogotá, que ha estado en el paso a paso de nuestro proyecto, buscando también la manera de estandarizar la lectura adecuada de las biopsias de patología y dispuesta a enseñar a lo largo y ancho del territorio nacional lo que sea pertinente al respecto. Entonces, el Comité de Cáncer de Azoneumocito se dividió estas tareas. Perdón por lo lleno de la diapositiva, pero se los voy a ir contando. Hay una normativa que nos apoya, por ejemplo, esta resolución 3339, lo que busca es que ahora ya somos un tumor priorizado, como mama, como cervix. Ya estamos en la mira, ya hay recursos para hacer este tipo de proyectos. Entonces, ¿cuáles son nuestras tareas? Identificar otros programas de detección temprana en Colombia y escuchar su experiencia y resultados. Y vamos a hablar en una diapositiva un poquito ulterior sobre la experiencia exitosa de la Fundación Neumológica Colombiana a través de la doctora Lucía Viola. Ella tiene un número pequeñito, pero ya empezó, ya ha recolectado 20 pacientes, está haciendo sus bases de datos, tiene unos estándares, está haciendo TAC de baja dosis, buscó cuánto vale, qué hay que hacer con el señor el técnico de radiología, cómo cuadrar el software, todo este trabajo que tenemos que hacer en nuestras instituciones. Ella ya lo empezó en la Fundación Neumológica Colombiana y por eso ella
es la persona que nos va a ir guiando los primeros pasitos de nuestros trabajos en nuestras instituciones. Entonces, por eso ponemos al principio identificar otros programas. Nosotros sabemos que en Barranquilla están pasando cosas interesantes, en Armenia cosas interesantes, en el Valle del Cauca, en Valle del Lili, en fin, en Medellín. Están pasando cosas en todas partes y como todos los cambios históricos en general, en todas partes la gente tiene las mismas necesidades y va reaccionando ante sus necesidades y va creando. La idea de esto es que creemos juntos y que nos apoyemos. Hay que definir los criterios por los que un paciente es candidato a búsqueda activa en cáncer de pulmón, porque probablemente no son los mismos que en Estados Unidos, probablemente no tenemos que hacerlo anual, podemos hacerlo como lo hicieron en el Nelson al año, a los 3 años y a los 5.5 años y miramos a ver cómo nos va en el tiempo, pero eso tiene que ser una discusión académica tremendamente robusta y por eso tenemos que plantearla en este tipo de escenarios. Hay que incorporar y articular al comité y a las especialidades que intervendrán en los lineamientos y trazabilidad, por eso están, además de neumología y cirugía de tórax, radiología y patología. Tenemos que programar a través de Asoneumocito las tareas de actualización científica para los profesionales. Eso no es problema, eso es a lo que nos dedicamos en la asociación, para tratar de seguirnos entre nosotros, para qué hacer cuando hay una alerta de un caso de sospecha de malignidad, para usar de la mejor manera nuestras herramientas tecnológicas disponibles en la actualidad. Hay que estandarizar nuestras técnicas en tomografía de baja dosis, estandarizar la calidad del estudio, eso ya lo dijimos, y este 7 debería tener una mayúscula inmensa, y lo hemos hablado al interior del comité, y es fortalecer la recolección de los datos. Sin datos estamos en nada y tienen que ser datos cada vez más confiables. Por supuesto, lo que tenemos ahorita nos ha dado información y es lo que hay, pero hay que fortalecerlo y las bases de datos tienen que tener una adecuada estadificación, unos diagnósticos precisos, un diagnóstico histológico, un diagnóstico patológico. Esto es lo que tiene que mejorarse para que un día podamos acceder a las plataformas internacionales como ILCAP, que están muy dispuestos a ayudarnos y a apoyarnos. Y esto del cargo de navegador y gestor de trazabilidad es porque otro de nuestros aliados son las enfermeras y los gestores administrativos. Esto de la llamada telefónica, del seguimiento, de tener nuestra base de datos con los datos del paciente para mejorar la adherencia, como lo logró el Nelson, que el 80 y pico % de los pacientes se adhirió y al menos se hizo 3 TAC. Eso está muy bueno, pero se necesita ser muy consistente. Nosotros hemos intentado ver del punto número 1, que era ver otros programas alrededor del territorio nacional. Yo lo había intentado con una encuesta que hicimos rápidamente con los cirujanos torácicos y fíjense que hay algunos que dicen que sí, que el 25% de las instituciones donde ellos trabajan tienen programas de diagnóstico temprano. Qué bueno podernos reunir en Asoneumocito y saber quiénes lo hacen, cómo lo han hecho. Nosotros ya nos enteramos de lo que está haciendo Barranquilla y se lo aplaudimos a Diego Pardo cuando lo escuchamos y dijimos, caramba, yo pensé que estábamos luchando contra molinos de viento y resulta que hay alguien que lo logró. Y yo creo que lo podemos lograr entre todos porque aquí hay gente muy pila. Entonces no les doy más vueltas sobre esta tarea, uno, porque las cifras son muy bajitas. Tenemos una normatividad que nos ayuda, y aquí está la resolución de la que les hablaba. Tenemos a la doctora Lucía para que nos cuente, por ejemplo, a propósito de la segunda tarea, que era ver a quién vamos a incluir. Pues ella tomó esta decisión, pero podemos tomar una decisión distinta. Esta es la decisión de ella, un índice de paquetes años de más de 30 y cesación hace menos de 15 años, índice de paquetes años más de 20 con una DLC o menos del 50, índice de paquetes años más de 20 más otro factor de riesgo, factores de riesgo como humo de leña, asbestos y dice que sean consistentes en esto y sean más de 10 años, o pacientes con enfermedad respiratoria con DLCO menor del 50%. Ella me decía en nuestras conversaciones, un año de tratamiento de un paciente en estado 4 vale lo mismo que 300 TAC de baja dosis, porque han logrado un precio más o menos de 200.000 pesos por TAC de baja dosis, pero eso eso es negociable, eso tenemos que irlo mejorando en el tiempo. Aquí tengo la tarea número 3, check, que son nuestros aliadas, la doctora Liliana Arias y la doctora Margarita Valdión, a quienes no nos cansamos de agradecer. Entonces, en el grupo de detección temprana, ya dijimos que son 3 grupos, cesación de tabaco, detección temprana y demás, tenemos estos check, estandarizar técnica, estandarizar, o al menos hemos empezado en eso. El grupo del comité de tabaco, ¿qué debe hacer? Seguir fuerte y no desistir en las campañas. Aquí entonces les voy a contar.
El análisis de la ley antitabaco es una cosa que ha sido persistente, una necesidad y una función de Asoneumocito desde hace muchos años, entonces no podemos cansarnos en eso. Queremos retomar campañas de sensibilización hacia el público, como la que hicimos en noviembre, la que lanzamos en noviembre del año pasado con ayuda de Industrias Roche, que se llama A Puro Pulmón Respiramos Vida. Eso se lanzó a medios de noviembre de 2019, fue una experiencia súper bonita. Aquí se las voy a contar ahora en un momento, pero miren, hay que crear nuevas campañas antitabaco, cigarrillo electrónico, vapeo y demás sustancias tóxicas inhaladas. En esto tenemos que ser consistentes de nuevo y asociarnos en el trabajo con los gobiernos locales en los diferentes capítulos, en todas las regiones. La idea es descentralizar esto, mandarlo a todo el territorio nacional y recibir y nutrirnos. Entonces los comunicados, los medios de comunicación, aquí les muestro algo de la campaña. La idea de estas campañas, si les sirve como idea para sus regiones, es generar un impacto positivo. Decirle a la gente que queremos comunicarle que es importante que tenga hábitos de vida saludables en la prevención del cáncer, no solo de pulmón. Decirles que hay que crear conciencia sobre el aire que respiramos, no solo porque el cigarrillo que me fumo yo puede afectarme a mí, sino al ambiente en general y a los fumadores de segunda mano que viven conmigo. Alertar sobre los pésimos efectos de fumar y los grandes beneficios de abandonar este hábito, que esa es una aclaración que nos hace el doctor Giovanni Osorno y el doctor Matiz, en el sentido de que pues pintárselas bien en cuanto a los mejores hábitos no puede bajársele el volumen a lo malo que es fumar y a los grandes beneficios de abandonar el hábito de fumar. Pero este renglón tenemos que abordarlo con muchísimo cuidado, porque otras campañas a nivel mundial han fracasado en la medida en que estigmatizan de forma un poquito fuerte a los fumadores. Entonces la idea no es estigmatizarlos, es ofrecerles nuestro apoyo como asociación científica y el de toda la red de neumólogos y cirujanos de tórax del país. Ella es nuestra influencer, se llama Diana Ángel, es una mujer lindísima, actriz, cantante, saxofonista, deportista, tiene unos pulmones de oro. Ella decidió que iba a escalar con la gente a Monserrate, a hacer caminatas, entrevistas a medios, reuniones con nosotros. La de Asoneumocito está pendiente, pero está programada. Intervención con comunidades académicas, todo esto para decirle a la gente estos mensajes de los que hemos estado hablando. Difundir este tipo de mensajes como estrategias de comunicación, cuántas personas mueren en el mundo cada minuto y demás. Y ahorita tenemos un reto muy cercano y es que el 31 de mayo tenemos el Día Mundial Sin Tabaco. Entonces el doctor Pacheco del Comité de Lucha contra el Tabaco de Asoneumocito nos va a ayudar muchísimo con esto. Este tipo de gráficas son importantes, ayudan, mandarlas a los correos, a los WhatsApps. Hoy las redes sociales tenemos que usarlas a nuestro favor. Y finalmente está el grupo para la conformación de unidades funcionales en cáncer en el adulto que se llaman UFCA. Tenemos una unidad funcional conformada en Bogotá, como les digo, seguramente ya eso está pasando en el resto del país, pero tenemos una unidad interesante que es la de la doctora Alejandra Cañas, el doctor Mauricio Peláez, en el Hospital de San Ignacio de la Javeriana en Bogotá. Ellos han hecho una unidad funcional que tiene un poco más de 5 años, si no me equivoco. Espero que yo sé que la doctora Cañas está aquí entre nuestro grupo. Y este grupo pues lo que hace es tomar su gran base de datos de EPOC, todos estos pacientes que vienen con enfermedades respiratorias y buscar activamente, seguirlos, buscar su diagnóstico temprano, tienen un asesor, un gestor administrativo que llama a los pacientes, está pendiente de su seguimiento, todo eso va a una base de datos. Ellos ya están nutriendo datos de bases de datos internacionales, nutriendo sus estadísticas en bases de datos internacionales. Entonces, este tipo de experiencias de éxito nos pueden ayudar a ser más homogéneos en esto, en el resto de las ciudades. Entonces, hay que definir qué es una unidad funcional, ampararnos en que ya hay una normatividad vigente, en que los ministerios están queriendo que hagamos que esas iniciativas están en el papel, están en las normas, lo que pasa es que no dice cómo. Entonces, pues eso, las asociaciones científicas tenemos que responsabilizarnos de eso. Generar un modelo paso a paso, y en esto ya hubo una primera reunión del comité en el que, como vieron, está la doctora Estela Martínez, la doctora Cañas, en fin, ellos ya se reunieron, hicieron ese paso a paso. La doctora Cañas explicó cómo hizo su paso a paso de la conformación de estas unidades funcionales, que ni más faltaba, no es nada fácil, pero se puede, y ellas ya han establecido, por ejemplo, un formato de inscripción para que otras IPS en el resto del país se inscriban allí y le digan a la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax:
por favor nos asesoran, nos gustaría saber cómo ser una unidad funcional, qué se necesita, cómo son las normas, qué más hay que hacer para hacerlo. Además de eso, pues entonces hay que ubicar las interesadas, articular el primer nivel de atención, que es una cosa súper exitosa que hizo Barranquilla, y es decirle a los pagadores y a los primeros niveles de atención, eso lo puede hacer, por ejemplo, Colsanitas, por darles un ejemplo. Ellos son su EPS y su IPS. Entonces, articularse para que desde el primer nivel de atención vayamos pensando y diciendo, este paciente es sospechoso, tiene factores de riesgo, vamos a seguirlo, vamos a traerlo al programa de diagnóstico temprano. Eso es muy importante, facilitar el acceso de todas las formas posibles. Y una vez surtidas todas las tareas y cuando salgamos de esta pesadilla COVID, hacer un encuentro nacional que permita compartir estas experiencias, hacer mesa de trabajo y marcador en mano, decir cómo se hace esto, cuáles fueron tus retos, cuáles fueron tus desafíos en esa región, cómo podemos hacerlo mejor en las regiones y superar esto. Al final de todas estas experiencias salen cosas increíbles como estas personas que tuve el honor de conocer el año pasado en Sao Paulo con la estrategia de ProPulmón a la que fui invitada y me sentí muy feliz de ver personas como esta gente de Mount Sinai, el doctor Raya Flores, un gran cirujano torácico, la doctora Emanuela Taioli, que es una epidemióloga impresionante, y la doctora Claudia Henschke, que es la persona que lleva 20 años, desde el año 1999, más de 20 años. La doctora Henschke es una radióloga impresionante que está liderando el programa de diagnóstico temprano en los Estados Unidos. Estas personas, por ejemplo, ahora, después de 20 años de buscar activamente el diagnóstico temprano, ya tienen números como para decir, ah, ok, entonces ahora sí vamos a decir que vamos a estudiar cuál es la mejor estrategia terapéutica para los pacientes en estadios tempranos, porque sabemos mucho de tratamiento en estadios más avanzados, pues porque los números nos favorecen para estudiar más, pero esta gente ya tiene diagnóstico temprano en números más alentadores, entonces puede estudiar acerca del diagnóstico temprano y sus mejores opciones terapéuticas. Esta se llama no ILCAP, sino ILCART, que ya es destinado al tratamiento. Estamos en tiempos de inteligencia artificial, nuestros datos pueden ser una gran fortaleza, pero necesitamos apoyarnos. Y por esa razón nos gusta que nos esté ayudando la Universidad de los Andes. Queremos esa gente muy dura en Big Data, queremos esa gente que sabe hartísimo de inteligencia artificial para que salgan de sus facultades y lo pongan al servicio de salvar vidas. Tomamos esos datos no estructurados de la historia clínica y lo convertimos en estadísticas, y ahí hay una gran fuente de información real para hacer cosas como esta y terminar haciendo organigramas que no les voy a, por supuesto, a leer pero que sirve para poner telemedicina, para asesorar a las regiones, en fin, se abren 1000 formas creativas de ayudar a nuestras regiones a través de estrategias que nos permitan entender nuestros datos. Finalmente, y no sé cuánto tiempo gasté, pero espero que no me haya pasado demasiado, lo que creemos es unir las manos, crear una red de interesados en encontrar pacientes con mejores opciones de sobrevivir al cáncer de pulmón. Y esa red de interesados, como les digo, no somos solamente los cirujanos de tórax, sino los neumólogos. A través de nosotros, que vamos a hacer el pulmón de esta estrategia, unir y sensibilizar a la población en general para el autocuidado, a los ingenieros, a las personas que analizan datos, a los entes gubernamentales, a las instituciones educativas, en fin, todos los que podamos tocar. Colombia, ¿quién anda rayando? Colombia necesita un sistema de registro de datos en cáncer de pulmón que permita datos completos y fieles. Eso es muy importante. Y en eso, como dice el doctor Osorno, estamos en pañales. Aunque tenemos buenos prospectos, no tenemos datos confiables. Hay que trabajar de forma paciente y perseverante, porque así como la doctora Henschke todavía va de país en país hablando de su experiencia de 20 y tantos años, nosotros apenas estamos empezando. De manera que difundir, persistir, no desistir, trabajar en equipo nosotros y liderar a partir de nosotros nuestros equipos en las diferentes regiones del país. Los dejo con esta imagen. Esta imagen es de Salvador de Bahía, del segundo workshop de ProPulmón 360,
que fue hace 2 años. El anterior fue en el Albert Einstein en Sao Paulo, que tuve, como les digo, la maravillosa experiencia de ir, pero me vine con un compromiso gravísimo, y es que ellos quieren que hagamos a través de Colombia así como este faro que se ve ahí, hacia América Latina, la posibilidad de esto. De manera que los dejo con esta idea, y ahora, cuando vuelva la esperanza a Colombia, espero que seamos el epicentro de esta iniciativa para América Latina. Muchas gracias, Adriana. Vamos a continuar con nuestra segunda charla. En esta segunda charla, pues, tengo el placer de presentarles a la doctora Liliana Arias, que es radióloga de toras, una gran amiga y que siempre le ha colaborado a la sociedad. Muchas gracias, profesora Arias, por aceptar nuestra invitación, y bienvenida. Y ella nos va a hablar acerca de TAC de baja dosis en el diagnóstico temprano de cáncer de pulmón. Nuevamente, muchas gracias, profe. Les recuerdo a los participantes que deben apagar los micrófonos y las cámaras para mejorar. Adri, ¿me haces un favor? ¿Dejas de compartir tu pantalla, por favor? Sí, en este momento, y estaba buscando la manera de que se quiten los 2 rayoncitos que había ahí, pero bueno. Bueno, buenas noches. La idea es que miremos esto del cáncer de pulmón, y más allá que una conferencia, es una propuesta también de trabajo que ha sido ya conversada con la Asociación Colombiana de Radiología, lo que les quiero traer. Entonces, bueno, este es el disclaimer, es básicamente lo mismo que dijo la doctora Adriana. Quiero recordarles que el TAC de baja dosis, pues es un TAC que se hace en un equipo común y corriente, o sea, un equipo multidetector, sí, pero no requiere ninguna especie de software diferente ni ninguna tecnología superior para que lo podamos hacer. Básicamente lo que tenemos es que una tomografía es el gantry, que es lo que ven aquí, esto. El gantry tiene un tubo de rayos X que lo que hace es emitir radiación, y al emitir radiación atraviesa el cuerpo humano, ioniza una cosa que se llaman los sensores, y esa ionización en los sensores se traducen en números, en una cosa que es la transforma de Fourier, y finalmente tenemos esa imagen que es la tomografía como tal. Básicamente, ¿qué cosas es importante que tenga un TAC de baja dosis desde el punto de vista técnico? Una es el FOV, o sea, el FOV es esta rueda que les voy a poner en rojo, esa ruedita. Tienen que tener un FOV grande. Eso quiere decir que vamos a limitar la radiación exclusivamente al tórax y nos va a mejorar el campo de visualización. Y estos son unos aspectos técnicos que uno sí debe conocer. Entonces, nosotros tenemos diferentes tipos de tomógrafos multidetector que van desde 4 hasta 320 multidetectores. A mayor número de detectores, realmente lo que pasa es que la información obtenida se almacena en una cosa que se llaman voxeles, y a mayor número de detectores quiere decir que los voxeles son de un tamaño más similar. Eso es lo que nosotros denominamos en tomografía la isovolumetría. Entonces, si usted tiene 4 detectores, no va a hacer cortes del mismo espesor que si tiene 64, el espesor va a ser mucho más grande. Y eso va a hacer que el voxel, no tenga en el eje X y en el eje Y, digamos, el mismo tamaño, pero en la profundidad, que es el eje Z, pues va a ser mucho más grande, porque necesita abarcar más superficie corporal en un tiempo similar que si fuera un multidetector, y eso se llama anisovolumetría. Finalmente, ¿para qué sirve todo esto y para qué se los explico? Para que sepan que, si bien es cierto, la imagen axial no se afecta con el número de detectores, como lo podemos ver aquí en este, que es un multidetector de 16, este es uno de 64, las reconstrucciones multiplanares sí. Ahora, ¿eso para qué nos importa? Pues para saber que obviamente entre más
detectores tengamos, pues va a ser mejor la calidad de las reconstrucciones de las imágenes. ¿Nosotros podríamos hacer con un tag de 4 detectores imágenes muy buenas? Claro que sí, y este es este gráfico que les muestro acá. ¿Qué es lo que pasa? Que entre más pequeños hagamos los cortes, como son tan poquitos los detectores, el gantry va a tener que dar más vueltas para abarcar la misma superficie. Y eso implica mayor radiación y mayor tiempo de adquisición. Entonces, como pueden ver aquí, en esta imagen, para hacer la misma imagen, solo que tener una reconstrucción perfecta con un tag de 4 detectores, yo me gastaría 4 veces más el tiempo y la radiación es un poco más del doble. Entonces, a más detectores, obviamente mayor radiación. ¿Qué otra cosa es importante que uno sepa? Pues lo de las dosis de radiación. Nosotros medimos las dosis de radiación, tienen varias unidades. El Röntgen es la medida de ionización producida por radiación, pero no es, o sea, la dosis con la que yo irradio, más no es la misma dosis que se absorbe. La dosis absorbida se mide con otra unidad que se llama el Gray, y cuando esa dosis es absorbida en materia inerte, pero cuando hablamos de dosis en tejidos vivos, que es lo que consideramos la dosis equivalente, y es en Sievert. Para efectos prácticos, el Gray y el Sievert son unidades que son equivalentes, y eso porque es bueno que lo sepan, porque así es como reportamos las dosis de radiación en los informes de TAC o radiología. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que uno tiene que saber? Que si uno somete al cuerpo humano una dosis que va entre 0.25 y 1 Sievert, los efectos que se producen en el cuerpo van a ser reversibles y básicamente van a ser náuseas, ¿sí? Efectos, alteraciones reversibles en médula ósea, ganglios linfáticos o el vaso, y en la medida en que aumenta la dosis de radiación, pues ya podemos llegar a, digamos, si es más de 10 sieverts, que esto es la bomba atómica, entonces va a haber parálisis instantánea y muerte. Obviamente, nuestras dosis de radiación nunca alcanzan ni siquiera este umbral mínimo, que es el que produce síntomas. ¿Y cómo sabemos eso? Porque todos los equipos tienen la posibilidad de detectar la dosis que se da en el momento en que se hace un estudio. Normalmente una radiografía de tórax PA y lateral da alrededor de 0,9 miligrays o milisieverts. Entonces, miren, 0,9 milisieverts, y yo necesitaría 25 o hasta 1 sievert para tener síntomas. Eso está muy lejos de ese rango, y es por eso que, digamos, no existe desde el punto de vista terapéutico, no existe límite de dosis en los pacientes. No existe, ¿por qué? Porque consideramos siempre que lo que estamos haciendo ya fue sometido a una evaluación riesgo-beneficio y siempre va a ser superior el beneficio que el riesgo. Luego, la mejor forma de tratar de cuidar a nuestros pacientes es mandar estudios que estén indicados, no existe otra. Una tomografía que tenga muchas secuencias, por ejemplo, un angiotac en el que hacemos el estudio de planeación y luego hacemos los cortes helicoidales que pueden ir en fase simple, fase arterial y fase venosa, puede tener una dosis total de radiación que es de más o menos 20 milisieverts, ¿sí? Y eso equivaldría más o menos a 283 radiografías. Esto con unos parámetros que usamos que son de kilovoltaje y miliamperaje. Entonces, como ya les dije, eso es un tubo de rayos X. Uno lo que hace es darle energía a unos electrones para mandarlos contra una superficie metálica. Cuando se estrellan, esa desaceleración rápida genera radiación, y eso es lo que utilizamos para hacer el diagnóstico. ¿De qué dependerá eso? Entonces, de la cantidad de energía que yo suministre, que eso es lo que denominamos kilovoltaje en tomografía, y del número de electrones que yo voy a acelerar, y eso es lo que está determinado por el MAS. Entonces, es hacer un TAC de baja dosis. Esta es una foto de la pantalla del TAC. Lo que hacemos es disminuir el kilovoltaje. Usualmente en una tomografía de tórax o un angiotac usamos kilovoltajes que están alrededor de los 120 kilovoltios. Lo que se hace en un TAC de baja dosis es disminuirlo más o menos a un rango de 100, y disminuimos el miliamperaje. El miliamperaje, que es la cantidad de rayos X que voy a utilizar,
usualmente está entre más o menos 200 y 400 en una tomografía usual. Lo que hacemos es llevarlo al mínimo posible y existe incluso algunas formas, algunos los tomógrafos tienen una forma que se llama el miliamperaje automático, en el cual por el peso del paciente él calcula el miliamperaje. Luego, no hay números fijos para esto porque depende del tamaño del paciente. Si el paciente es muy grande, podemos bajar la dosis, pero no necesariamente será la misma disminución en dosis que si es un paciente pequeñito que va a requerir mucho menos miliamperaje y kilovoltaje. Entonces miren que es relativamente fácil, lo único que hacemos es modificar dos parámetros en una tomografía, que son el kilovoltaje, que es la cantidad de energía, o la cantidad de energía que yo le doy a esos electrones, y el miliamperaje, que es la cantidad de electrones. Y no más, reduciendo esos dos parámetros, obtenemos lo que se llama un TAC de baja dosis. ¿Qué es importante? Entonces, la idea con los TAC de baja dosis es alcanzar tomografías que irradien menos de 7 miligrays. Y la imagen que obtenemos en un TAC de baja dosis es esta. En este, por ejemplo, este es un protocolo de TAC de baja dosis. Aquí lo que se irradió a este paciente fueron 4,4 miligrays. Y si yo les dije que una radiografía de tórax PI lateral equivale a 0,9 miligrays, pues estamos hablando de que se le harían a este paciente alrededor de 4 estudios completos, más o menos, de TAC de radiografía de tórax PI lateral. Entonces, y obviamente esperemos que algún día llegue eso, que es la reconstrucción iterativa en nuestro país, podemos disminuirle esas dosis de radiación hasta 2 milisieverts, lo que implicaría que prácticamente la radiación que un paciente obtendría en un TAC de baja dosis sería el equivalente a 2 radiografías de tórax PI lateral. Luego probablemente sea el TAC de baja dosis la solución o la mejor alternativa que tenemos para hacer detección temprana de cáncer de pulmón, porque todos sabemos las limitaciones que tiene la radiografía, tanto para la detección obviamente como para el seguimiento. Esto hace parte de los criterios o de los pilares que debe tener un programa, ya sea de tamizaje o de detección temprana de cáncer de pulmón. Uno es la adquisición de la imagen, que sería lo que corresponde al área de radiología, y la otra es la revisión de la imagen. Yo voy a centrarme en esos dos pilares. Entonces, en cuanto a la adquisición de la imagen, ya dijimos, TAC de baja dosis. ¿Qué requerimos? Un TAC multidetector. Cuadrar espesores de corte que no deben ser máximo, en el grosor debe ser máximo de 2,5 milímetros, idealmente menor de 1, pero esto lo cuadramos dependiendo del número de detectores. Si yo tengo uno de 64, puedo hacer cortes de 0,625, pero si tengo uno de 4,16, puedo hacer cortes más gruesos como de 2 o de 2,5 e igual voy a tener un buen estudio. Y la otra cosa que es muy importante es que ya tiene que ver con la interpretación, es utilizar proyecciones de máxima intensidad, que son proyecciones como estas que nos permiten aumentar la capacidad de detección en la imagen de los nódulos pulmonares. Entonces realmente no necesitamos, nuestros tecnólogos están capacitados para hacer un TAC de baja dosis porque como ya les dije, no es mucho lo que hay que modificar en el protocolo del trabajo, no se requiere un software adicional. ¿Cuál es la gran limitante? Probablemente es la falta, yo creo que es más la poca dedicación de mucha gente a esto, y esa es la realidad. La otra cosa es que el TAC de baja dosis no tiene un cubo, no tiene una forma de cobrarse, y eso sería una cosa en la que tendríamos que trabajar en la estandarización para poder hacerlo. Y lo que también es la otra parte fundamental es cómo se interpreta un TAC de baja dosis, porque un TAC de baja dosis tiene una única indicación, que es la detección de nódulos pulmonares. Obviamente si hay otros hallazgos que uno considere relevantes los debe reportar, pero si los quiere estudiar va a requerir otro estudio, probablemente un estudio específico para lo otro que uno decida que reportó y que es importante. Que en la revisión de la imagen lo más importante es establecer la fecha de comparación, decir, siempre hay que ver con respecto al previo, o si es el inicial, entonces poner que es el TAC inicial, y de cada nódulo hay que describir lo que ya sabemos, dónde está, el tamaño y todas sus características morfológicas que incluyen lo que, pues, si es sólido, si es subsólido, si es vidrio esmerilado puro,
si tiene calcificaciones, márgenes, etcétera. Eso no varía. Estos ya son criterios LONRADS, pues es como la forma en que se hace. Entonces, se considera que una lesión crece si tiene un incremento de más de unos 5 milímetros. El LONRADS no tiene en cuenta, a diferencia del Nelson, que fue como para mí fue muy importante en esto de los nódulos pericisurales, que son ganglios intrapulmonares. Realmente el LONRADS no tiene en cuenta esa característica. Y básicamente es un puntaje que está compuesto de dos partes. La primera parte clasifica el nódulo en categorías que van de 0 a 4B con base en la morfología y el tamaño, y la parte 2 tiene unos modificadores, que son una X, una C y una S. La X implica que tiene una característica que incrementa el riesgo de malignidad, por ejemplo la espiculación, esa es la característica que más incrementa el riesgo de malignidad. La C implica que el paciente tuvo, cuando uno pone el C es que el paciente tuvo cáncer en el pasado, y la S implica que uno encontró otra cosa que es potencialmente importante y que va más allá del nódulo. Esta es la versión que está vigente del LONRADS, es la versión 1.1. Realmente no difiere mucho de la 1.0, excepto en el tamaño de lo que ellos consideran probablemente benigno o con comportamiento probablemente benigno en cuanto a los nódulos de vidrio esmerilado puro, que ellos dicen que si uno encuentra un nódulo de vidrio esmerilado puro menor de 30 milímetros en un TAC inicialmente, eso tenga un comportamiento probablemente benigno. Obviamente esto tiene sus detractores y ya ahorita les voy a explicar cuál es porque se considera que esta categoría 2 subestima el riesgo de malignidad del nódulo de vidrio esmerilado. El resto, digamos que son la misma de la versión 1.0. Lo que se propone obviamente es que un estudio de estos, un estudio de baja dosis, tenga que tener un reporte que sea estandarizado y que permita que la gente fácilmente identifique lo que uno le está diciendo. Entonces, que si usted pone un 4X, ya eso sepa qué conducta requiere, tal como se ha hecho en otras especialidades como en mama o como en próstata con el PIRANS. Esto sería lo de los modificadores. Entonces, la X la utilizamos para decir que tiene una característica que es altamente sugestiva de malignidad, y si uno podría tener, no sé, un nódulo sólido menor de 6, que fuera un 2. Pero si ese nódulo tiene espiculaciones, inmediatamente a pesar del tamaño ya pasa a ser un 4X, porque esa es una característica muy sugestiva de malignidad. Y lo que les decía de la S, que se usa para cuando uno encontró otro hallazgo, que considera que obviamente debe reportar, y que probablemente requiera un estudio posterior. No les voy a hablar como esto porque yo creo que no es el objetivo de la charla, pero estas son las categorías. Entonces ellos dicen 0 si usted no lo puede analizar porque le faltan estudios o no puede comparar porque no los trajo el paciente. 1, aquellos nódulos que son definitivamente benignos o los que no tienen nódulos, eso sería un 1. ¿Cuáles son definitivamente benignos? Los amartomas, por ejemplo. Entonces este que es lobulado con calcificación en crispeta. La categoría 2 son los que dicen típicamente va a tener un comportamiento benigno. Lo que les digo incluye el vidrio esmerilado menor de 30 milímetros y el subsólido cuando tiene menos de 6 milímetros la totalidad del nódulo. Esto sería un ejemplo típico de un 2. Entonces, un nódulo sólido con densidad de tejidos blandos, de contornos bien definidos. La verdad es que yo, basada en el Nelson, diría de una vez esto es un ganglio intrapulmonar, pero si uno usa LONRADS, no puede hacer eso y tendría que decir que es una categoría 2. Y así, bueno, las categorías 3, 4, que se dividen en A y B según el tamaño. La 4X, que acordémonos que el X es un modificador, como en este caso que hay espiculaciones, que a pesar que por tamaño, como mide menos de 15 y es sólido, sería un 4A, pero la espiculación lo hace ser 4X y ya eso aumenta el riesgo de malignidad. Y esta también son otras, de este caso es de la doctora Estela, este también es otro caso con un modificador, que es un nódulo con densidad de tejidos blandos sólido, que mide 8 milímetros, sería un TRED, pero como tiene una cavitación, eso ya es un modificador, y cuando uno lo pone como en el reporte final, cualquier número acompañado de una X es maligno
hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Qué han hecho los chinos? Los chinos, este es un estudio, salió publicado este año, y este estudio, lo que ellos han hecho es mirar, hicieron LONRADs en pacientes que están haciendo screening de cáncer de pulmón con TAC de baja dosis, pero ellos además utilizan una cosa que se llama el LUNRADS complementario 1.1 para estratificar los nódulos con densidad de vidrio esmerilado puro. ¿Por qué lo hacen? Por lo que les decía, porque decir que un vidrio esmerilado menor de 30, menor 25 milímetros, uno le cuesta creer que no pueda tener un grado potencial de malignidad. Entonces, ellos esos, particularmente los que son de vidrio esmerilado, les hacen el LUNRADS complementario. El LUNRADS complementario tiene que ver con la descripción de las estructuras vasculares cercanas al nódulo de vidrio esmerilado. Entonces, ellos dicen que hay 4 posibilidades, luego 4 posibles nódulos. Uno es cuando está el nódulo de vidrio esmerilado y el vaso le pasa por el ladito, pero no más. Eso sería un tipo 1. El tipo 2 es cuando el vaso atraviesa el nódulo de vidrio esmerilado, pero no tiene cambios ni en su morfología, ¿sí? Ni en sus contornos, eso sería un 2. El 3 dicen ellos cuando hay dilatación del vaso que está dentro del área de vidrio esmerilado, que aparenta ser rígido o alteración de los contornos, eso lo clasifican como un tipo 3. Y el tipo 4 es cuando la estructura vascular que acompaña el nódulo se ve completamente distorsionado, dilatada dentro del nódulo. Eso lo clasifican como tipo 4. Entonces ellos dicen que esto les da una mejor aproximación del nódulo de vidrio esmerilado y también es algo que se puede aplicar en la descripción del LUNRADS como LUNRADS complementario específicamente para ese tipo de nódulos. Esto tiene que ver con qué tan bueno ha sido el LUNRADS basado en los estudios del NLST. Realmente, ¿qué fue lo que pasó? Ustedes saben que el NLST tenía un número considerable de falsos positivos. Lo que hizo el LUNRADS, básicamente, lo que hace esta clasificación es tratar de mejorar la sensibilidad y tratar de disminuir el porcentaje de falsos positivos. Obviamente, al disminuir el porcentaje de falsos positivos, se disminuye la sensibilidad y se aumenta la especificidad, que es lo que se quería al aplicar esta interpretación en las imágenes. Sin embargo, como les decía, la categoría 2, para muchos, subestima el riesgo de las lesiones de vidrio esmerilado y hay un problema también con la categoría 4B, y es que la categoría 4B incluye nódulos que son de gran tamaño, o sea, usualmente más de 15 milímetros sólidos o nódulos con componente sólido, y entonces algunas de las personas que han analizado el LUNRADS dicen se requeriría un control a los 3 meses del inicial para determinar si ese nódulo de vidrio esmerilado que mide 25 milímetros era inflamatorio o no, y de ahí sí seguir contando como los estudios de tamizaje, e igual ellos lo recomiendan para el 4B, aunque realmente si uno es crítico, tal vez en el 4B no se necesite mucho porque no es tan frecuente que los nódulos que tengan componente de vidrio esmerilado y componente sólido tengan en un paciente asintomático y sin ninguna otra condición clínica, tengan una connotación de nódulo inflamatorio. Esto es una propuesta de los canadienses, esta también está, que es el LURADS. De hecho, el LURADS es mucho más parecido al BIRADS. Sería mucho más fácil difundir entre los radiólogos el LURADS que el LUNRADS por las similitudes que tiene el LURADS con el BIRADS, pero desafortunadamente el que tiene los estudios más robustos es el LUNRADS, o sea que es probable que si tuviéramos que escoger, entonces el LUNRADS para hacer el informe estructurado. Esto es un paciente que consultó por dolor torácico, se le hace una radiografía. La radiografía de tórax, y miren acá en la base derecha, tiene una opacidad nodular periférica. Este es el TAC hecho el mismo día. Entonces se ve un nódulo con densidad de tejidos blandos con un halo de vidrio esmerilado
Y aquí es una cosa importante porque existen unas consideraciones especiales donde el NUNRATS no aplica. Básicamente, ¿cuáles? Aquellos nódulos que tengan características que sugieran cualquier posibilidad de origen inflamatorio o transitorio. Es decir, nódulos grandes de más de 10 milímetros no identificados previamente, nódulos que tienen un doblaje de volumen menor a 30 días, nódulos que tengan márgenes mal definidos, con vidrio esmerilado periférico, multifocales, árbol en gemación, o en pacientes que tengan recientes admisiones a urgencias por neumonía hace menos de 3 meses o por dolor torácico, porque en esto se considera, como pasó en este paciente, que pueden tener un origen inflamatorio. ¿Cuál es nuestra propuesta desde radiología? Porque eso es algo que ya fue tema de revisión desde la Asociación Colombiana. La Asociación Colombiana nos puede ayudar, y eso es una cosa que estuvimos conversando con los estudios de economía, para poder plantear cuál es el impacto de hacer detección temprana versus el tratamiento de un paciente con un cáncer avanzado, por ejemplo. La otra cosa es, ya están establecidos allí unos comités que son efectivos en cuanto a estrategias de comunicación para tratar de disminuir las barreras entre el acceso a los servicios y el paciente, que ese es uno de los problemas que tenemos. Este año ya cerró, el ministerio ya cerró las convocatorias para obtener nuevos CUPS. Nosotros, pues ustedes saben, todos los estudios tienen que tener un CUPS, que es lo que permite a veces hacer más fácil la facturación. Esa tocaría aplicar en este momento para marzo de 2021 y para eso necesitaríamos trabajar en la evidencia, porque se requiere, obviamente es medicina basada en la evidencia y las decisiones se toman así, entonces se requieren todos los estudios de evidencia, una guía clínica y un formato que yo ya tengo, que no es complicado de diligenciar. Ahora, ¿qué tan fácil es que nos creen un CUP para un TAC que en teoría ya existe? No es tan fácil, ¿sí? Eso hay que ser realistas, pero digamos, de todos modos esa solicitud sí se puede hacer. Pero aún así tenemos un plan B, que el plan B sería negociar directamente con las instituciones, con los centros de referencia donde se van a manejar estos pacientes, lo que es la tarifa. Nosotros como Asociación Colombiana no podemos establecer tarifas porque pues, en Colombia existe la libre oferta y demanda, pero entonces sí se puede tratar de gestionar, estandarizarlo entre los centros de referencia. Como San Ignacio, que es un tema que yo ya traté, existe la posibilidad de hacer un estudio de costos porque sabemos que se requiere que el TAC tenga un valor menor para que las EPS, básicamente, para que las aseguradoras paguen el costo del estudio, y obviamente a través de la asociación querríamos hacer o haríamos lo de estandarizar la técnica de adquisición de imagen. Lo que nos gustaría es que se pudiera empezar en algunos centros de referencia y cuando ya esté bien establecido, entonces la difusión a los que sean necesarios, y obviamente un entrenamiento a los radiólogos en la interpretación de la imagen para que sea el informe estructurado del UNRATS. Pues estas son como las, digamos, para mí las cosas más importantes. Lo más importante era la reunión, era más que explicarles que es un TAC de baja dosis, que como vieron no tiene mucha ciencia y se puede hacer muy fácil. ¿Cuáles son las alternativas que desde nuestra sociedad tenemos para poder apoyar este programa? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, profe Arias. Hasta el momento nos han llegado 2 preguntas exactamente a nuestro chat para nuestras expositoras. La primera dice: ¿se ha considerado el uso de métodos diagnósticos no invasivos como el VOC en exhalado de pacientes para la detección temprana de cáncer de pulmón? Sí, pues mira, es que esto de compuestos volátiles que podrían exhalarse en pacientes que han fumado, pues sí tiene algo de información
igual que, por ejemplo, la prueba líquida, que hay tantos estudios ahora en curso. Lo que pasa es que ninguno ha logrado una evidencia tan robusta como el TAC de baja dosis. Y lo otro es que finalmente, y esto sí creo que es un juicio más que un hecho, un juicio muy personal, lo que necesitamos ver es el nódulo pulmonar, porque la posibilidad de tratar el tumor en los estadios tempranos, así sea con SBRT, si algún día se decide que esa es la solución, por ahora es quirúrgica y necesitamos hacer la mejor resección que la literatura más apropiada nos ha sugerido. Entonces, de nada nos sirve pues este tipo de cosas que finalmente no ubican la lesión, el nódulo, con esta forma de entenderlo, como nos dice Liliana, como una lesión sospechosa de malignidad de alguna manera. Yo no sé si les sirve la respuesta, pero podríamos abrir la discusión, por supuesto. La segunda pregunta es con base a la primera, decía que analizando los costos no saldría mucho más barato que un TAC, igual o más barato que un TAC. ¿El TAC de baja dosis versus TAC de alta resolución veo ahí? Sí. ¿Qué dices, Liliana? Realmente un TAC pues no hay como, yo les puedo decir lo que cuesta donde yo trabajo un TAC, ¿cierto? La idea con esto es cuál, como se supone que esto va a ser un programa que tenga un grupo de pacientes grande, ¿cierto? Como todo en los negocios implicaría disminuir el precio, si eso se puede compensar con volumen de alguna forma. Porque sabemos que ustedes necesitan que la tarifa sea lo suficientemente atractiva para que las aseguradoras lo paguen. Entonces, un TAC de tórax simple puede estar alrededor de 280,000 pesos. Pues realmente eso no es un costo exagerado, pero haciendo un análisis de costos uno podría llevarlo a un valor, pues yo no podría prometerles cuánto podría ser un valor justo, pero no sé, 200,000 pesos, que yo no sé qué tanto sea un valor impagable versus la posibilidad de hacer un tratamiento temprano en una enfermedad como esta, ¿no? O sea, es que uno dice, pues 200,000 pesos realmente no parece tanto, yo no sé, y qué costo tienen otras pruebas que se harían, pero a mi juicio, la idea sería esa, proponer una tarifa que sea un poco menor a la de un TAC de alta resolución para que pueda funcionar como un programa de fácil accesibilidad. Muy bien. Llegó otra pregunta. Dice que afirman que recientemente salió un estudio asiático acerca de la tamización para cáncer de pulmón en población con alta prevalencia de tuberculosis y que el estudio demuestra que no es tan bueno. ¿Qué se propone en Colombia para disminuir estos falsos positivos? Ya que pues la prevalencia de TBC de nosotros no es tan baja. ¿Qué pensarían acerca? Pues por imágenes, digamos, yo sé que la prevalencia de nuestra tuberculosis no es baja, pero que nosotros veamos, o sea, lo digo desde mi experiencia que puede que no sea mucha y que no es suficiente porque es algo anecdótico y no basado en la evidencia, pero la posibilidad de que uno encuentre un nódulo pulmonar único, con características que le sugieran malignidad, como presentación de una tuberculosis, no es frecuente, ¿cierto? O sea, eso, y no sé, me gustaría oír qué piensan las demás personas, pero ¿cuántos nódulos espiculados se han visto en un ataque que terminen siendo una tuberculosis con manifestación de nódulo único? Eso sería más bien raro. Ahora, en cuanto a los nódulos como los tuberculomas, que son nódulos con apariencia que son benigna, pues es que el LONRADS no interviene inmediatamente. Precisamente para eso están establecidas las categorías, para determinar cuándo podemos hacer un seguimiento. Y de hecho, muchos se siguen. O sea,
las categorías 2, las categorías 3, ¿sí? Se siguen, y las categorías 4, que ya son nódulos que son muy grandes, se les hacen estudios complementarios, que obviamente implican PET, pero ustedes saben igual, un tuberculoma puede tener un PET positivo, igual seguir siendo un tuberculoma. O sea, ¿cuál sería entonces la desventaja del ATAC frente a un PET? Realmente, en esta patología en particular no sería ninguna. Pero las otras características morfológicas sí lo ayudan a uno muchísimo. Entonces yo creo que igual, si bien es cierto, vamos a tener muchos nódulos, la gran mayoría, cuando son relacionados con entidades benignas, pues irían por la tendencia más de seguimiento que intervención temprana. Ok. Sí, un poco la barrera aquí es que en alguna diapositiva yo les contaba que tanto el NLST como el Nelson tenían este temor del sobrediagnóstico y de los falsos positivos, que no es lo mismo. Nosotros, por supuesto, nos parecemos en eso a China. Como les conté, hay un estudio en Brasil que toca ese tópico específicamente, que se llama el PRET-1, y ellos encontraron que sí es posible encontrar muchos más nódulos que en el resto de la población, pero en la medida en que podamos hacer una estandarización de los medios de diagnóstico, digamos, en la lectura del TAC de baja dosis, que seamos muy precisos en eso y que estemos haciendo academia con los radiólogos a lo largo y ancho del territorio para familiarizarlos cada vez más con el nódulo pulmonar y sus diversas presentaciones, pues nos puede ir bien. Pero yo creo que no es esa una razón para desistir, porque ya poblaciones similares a la nuestra lo han estudiado y pues por supuesto China tiene una población colosal, pero no necesariamente idéntica a la nuestra. Yo he Bien. levantado la mano, no sé si bien. Profe, no había llegado, profe, pero claro que por supuesto que la escuchaba, profe. Gracias, Germán. Yo lo único que quiero decir es que yo creo que si uno es juicioso, no solo los radiólogos, sino los cirujanos en la evaluación y las conductas a seguir con determinado tipo de nódulos, no tendríamos por qué tener una desventaja. El problema es que lo sabemos, no solo en este país, en China mucho, en Brasil, en Colombia, en todo el mundo, muchos cirujanos operan todos los nódulos o operan los nódulos que tienen 1 centímetro o más, independiente de las características que tengan. Entonces, si vamos a tener un gran diagnóstico de nódulos y no vamos a ser discriminativos, pues obviamente al sistema se le va a cargar la mano y vamos a hacer muchas intervenciones innecesarias. Pero si se logra que se estandarice la lectura, como dijeron Lili y Adriana, y se logra que los cirujanos también entendamos que, pues, que hay unos protocolos de seguimiento de los nódulos y que no todos los nódulos hay que operarlos, pues creo que no tiene por qué ser desventajoso el estudio. Buenas noches, tengo mano levantada, no sé si puedo intervenir. Yo soy Leonidas Tapia, soy cirujano de tórax en Dallas, Texas. Primero felicitarlos por la muy buenas charlas que han dado hoy, pero me gustaría hacerles unos comentarios basados en nuestra experiencia aquí. Uno es Siga, doctor Tapias. La detección de nódulos pulmonares con el tamizaje de cáncer de pulmón, y si miran una de las diapositivas que tenían, no siempre se van a encontrar nódulos pulmonares y van a haber muchísimos tags de screening que van a hacer donde no van a encontrar ningún nódulo pulmonar. Esa es una cosa negativa que tienen que esperar ustedes que ocurra y que no los debe desanimar. Pueden llegar a números de 20, 30 personas donde no van a encontrar un solo nódulo pulmonar en pacientes que están de alto riesgo. Si miran la escala de los long RADs, esos pacientes también, solo de ese 100%, alrededor del 4% van a ser pacientes que van a necesitar algún tipo de intervención. ¿Cómo hemos podido nosotros prevenir el sobrediagnóstico y de pronto hacer intervenciones muy invasivas en estos pacientes? Básicamente dos estrategias. Uno es creando un grupo o una clínica de nódulo pulmonar. Entonces,
no hay que confundir esas dos cosas. Una cosa es el tamizaje del cáncer de pulmón y la otra es cuando esos pacientes se identifican con el tamizaje de cáncer de pulmón, poderlos incluir en una clínica de nódulo pulmonar donde ya puedan entrar al algoritmo de nódulo pulmonar y poder atenderlos y llevarlos a través del tratamiento, del diagnóstico y del tratamiento. La segunda cosa que hemos hecho nosotros, y realmente estamos en pañales en eso, es en la parte de detección temprana de esos pacientes que se identifican nódulo pulmonar, ya que tenemos mucha población también inmigrante, entonces vemos mucha tuberculosis, estamos en la zona de Texas donde encontramos mucha histoplasma y coccidiosis. Es dos cosas. Uno es los test por broncoscopia, entonces hay uno que se llama Percepta, que es de Veracyte, que es una secuencia genómica a nivel de la mucosa del bronquio para poder identificar si esos pacientes que se identifican como riesgo intermedio o alto se clasifican a un riesgo más alto y poder tener una intervención más invasiva en esos pacientes. Y la otra, pues son las pruebas de biopsia líquida, como decía la doctora anteriormente, que ayudan a clasificar a esos pacientes. Indudablemente va a ser un aporte a la literatura impresionante si ustedes pueden colectar toda esa información y ver en pacientes con tuberculosis, que es el mayor, la prevalencia es tan alta y poder ver qué es lo que pasa en países como Colombia. Pero los felicito mucho, van a necesitar mucha organización, van a necesitar gente en una institución poder organizar estas clínicas de nódulo pulmonar. Y lo más importante es poder llegar a luchar a nivel gubernamental y poder encontrar la manera de volver el tamizaje de pulmón un indicador de calidad y volverlo parte de la prevención y de la promoción y prevención, así como se hace con la mama, así como se hace con los niveles de azúcar en los diabéticos, así como se hacen con otras medidas, con el colon. Es importante poder llegar a lograr eso. Eso haría la diferencia. Felicitaciones. Muchas gracias, doctor Tapia. Hola, Profe. buenas noches. No sé si puedo intervenir. Sí, Lucía, continúa, por favor. Bueno, una cosa, felicito a la doctora Serna y a la doctora por la exposición tan buena en cuanto a detección temprana. Sin duda estimula a seguir trabajando arduamente en el tema de la detección temprana. Es un camino duro de recorrer, pero creo que vale la pena hacerlo. Es gratificante estar en consonancia con lo que se hace en el mundo en cuanto a detección temprana y saber que para nosotros también puede ser una realidad. Yo de pronto quisiera hacer énfasis en una situación, y es que en cuanto a detección temprana, uno no solamente debe tener en la cabeza que se hace solamente TAC de tórax, sino que pues, el paciente debe cumplir algunas situaciones particulares. Creo que para nosotros que somos neumólogos y cirujanos de tórax, es muy importante conocer si el paciente también tiene deterioro de su función pulmonar, porque además de eso, el deterioro de la función pulmonar le da un pronóstico al paciente. Gracias a la doctora por darme el crédito en lo de que Lucía Viola en la neumológica hace, pero eso está basado en algunas consideraciones y publicaciones previas, pues que son bien robustas y que se han construido con el paso del tiempo y que están basadas en observaciones en poblaciones grandísimas, como por ejemplo la cohorte del COPD gene. Y en cuanto a la preguntita que hicieron ahorita de los nódulos pulmonares, quiero remitir a quienes escuchan la charla a una publicación del Journal of Thoracic Oncology del año pasado, en donde se hizo detección temprana en población no fumadora. En esa población, si ustedes se remiten a la publicación, se darán cuenta que más del 80% de los tumores tempranos, de los tumores se diagnosticaron en estadios
en los que la cirugía tenía una intención quirúrgica, tenía una intención curativa, perdón. Más del 80%. En esa publicación, un número muy, muy bajito de pacientes se diagnosticó en estadio avanzado, y creo que si en ese tipo de población, leyendo ese artículo, yo me sentía muy identificada con la población, porque ellos describían una población muy parecida a la nuestra, donde la exposición a humo de biomasa y a otros contaminantes del ambiente era bien importante, y sobre todo incluían población femenina de manera significativa. A mí me parece que eso es muy valioso de rescatar. No estamos para hacer detección temprana aún en población sin el riesgo suficiente, pero creo que es importante tenerlo en cuenta para quienes son escépticos en cuanto a la baja dosis, incluso en población no fumadora. Eso era todo lo que tenía para decir. Gracias. Muchas gracias, doctora. El doctor Luis Pinto nos pide la palabra. Doctor Pinto, por favor, siga. Bueno, buenas noches. Gracias creo que hay como 2 o 3 oncólogos en el auditorio. Creo que nosotros hemos sido un poquito autoolvidados de la parte de la cola y la cabeza de las transiciones de atención del paciente con cáncer de pulmón. Y si vamos a los datos del país, el 80% de los pacientes que tienen diagnóstico de cáncer de pulmón terminan en manos de un oncólogo, porque obviamente están avanzados. No sé si eso sea bueno o sea malo. Definitivamente puede ser bueno para el tema de facturación, pero definitivamente es malo como país. Sin entrar en las discusiones inmensas que hay referente al estudio Nelson, en donde todos vimos que fue publicado un año después de que se presentó, y donde claramente hay una disminución de la mortalidad asociada con cáncer de pulmón, más no tanto así con mortalidad general y todo lo que han mencionado ustedes de la posibilidad de falsos falsos negativos, en fin, y evaluando los estudios econométricos que se han hecho en otros sitios, pues obviamente esto debe evaluarse desde una perspectiva de una evaluación de tecnología en salud, que tiene una metodología y que obviamente para países como los nuestros, donde arbitrariamente la OMS ha definido que una intervención costo efectiva debe ser de al menos 3 veces el PIB per cápita, lo que nos deja más o menos la aspirina y el acetaminofén como intervenciones costo efectivas, dado que nuestro ICER por QALY está por debajo de los 60 millones de pesos al año. Lo cual pues obviamente nos pone en una perspectiva muy difícil de abordar una estrategia poblacional con estudios efectivos, pero que obviamente para la óptica económica del país es muy difícil de implementar. Y esto solo podría ser costo efectivo en la medida en que se hiciera una inducción inteligente de la demanda para el tamizaje, y sobre todo, muy importante, el requisito sine qua non para un programa de tamización efectiva es que todas las transiciones de cuidado de un paciente, no solamente la tamización, sino el enlace entre la tamización, el diagnóstico temprano, la estadificación, la perfilación molecular, el tratamiento, la rehabilitación, el cuidado paliativo y todas las transiciones de cuidado estén aseguradas. Es decir, un programa de tamización efectivo no lo es por la calidad per se del método diagnóstico que se utilice, sino porque está enlazado con un programa robusto que facilite las transiciones de cuidado. Eso es muy importante. Luego, en Colombia tenemos claramente deficiencias, no solamente en el tema de tamizaje, sino en el tema de diagnóstico, en el tema de perfilación molecular. Todos vemos los datos de cuenta de alto costo, donde en el escenario avanzado, e inclusive en escenarios menos avanzados de cáncer de pulmón, la perfilación molecular prácticamente es inexistente en el país. Los datos de cuenta de alto costo son increíblemente vacíos aún en ese tema, que es lo único que ha cambiado el enfoque del tratamiento del paciente con enfermedad localmente avanzada y avanzada. Entonces, realmente, pues es una iniciativa muy importante, pienso yo. Es una iniciativa que tiene que ser inter y transsectorial, no solamente una iniciativa de optimización de calidad clínica, calidad radiológica y demás. Yo sí los invitaría a que hicieran esto como un proyecto con una metodología muy robusta. Perfectamente se puede hacer a través de una matriz de marco lógico, pero aquí
definiendo claramente cuáles son los propósitos, los fines, los objetivos, las actividades, los indicadores de cada una y las estrategias verificables de que uno de cada paso se ha cumplido. He asistido a varios proyectos de este estilo y lo que hemos visto es que en todos hay victorias tempranas que no son sostenibles en el tiempo. Se necesita una capacidad de lobby, por eso es importante que no sea solamente Asoneumocitos, sino posiblemente la Asociación de Radiología, la Asociación de Hematoncología, en fin, quienes hagan el lobby ante los entes correspondientes, porque si esto se pone desde una óptica únicamente de costo-eficiencia, claramente es una intervención en salud que no es costo-eficiente para países como el nuestro, donde existen problemas, obviamente, de igual o de mayor impacto que aún no han sido solucionados. Yo, digamos que aplaudo la iniciativa, pero sí me gustaría aterrizar un poco el tema, que se hiciera una metodología muy robusta y que se sepa que esto es un esfuerzo muy, muy de a largo plazo, de largo aliento, cuyo éxito está en la metodología de lo que se haga y en el lobby inter y transsectorial de lo público, porque si no, pues quedará posiblemente, y ojalá que no, en iniciativas de personas tan interesadas como Adriana, o como la doctora Lucía, o como la doctora Liliana, pero de ahí puede estrellarse uno con el muro de la realidad latinoamericana. Sí. Muy bien, muchas gracias. Perdón, la doctora Estela Martínez pide nuevamente la palabra. Profesora Martínez, siga, por favor. No, yo no pedí la palabra, yo solo mandé reacciones de aplauso para todos ustedes que organizaron esto, para Adriana que le ha puesto tanto empeño y para Lili que además las dos charlas fueron espectaculares, aprendí un montón de cosas y creo que ver este entusiasmo de todo el mundo me pareció muy pertinente lo que dijo el doctor Pino. Creo que la unión de voluntades es lo que puede lograr grandes cosas. Así es, llegar a esta reunión, doctor Pino, y todos los que están aquí, y saber que hay 200 y tantas personas atentas a esto en medio de este frenesí COVID, a mí me llena de mucho optimismo, tengo que decirlo. Y entre otras cosas, porque llegar, como les empezaba este argumento, llegar a esta reunión ha llevado casi 2 años. Y tener ahora una asociación científica que es la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax, tomando esto muy en serio, diciendo, yo creo que esto es un proyecto que vale, es un primer paso que vale oro para nosotros. Tú decías que esto es una cosa de mucho tiempo y sí, yo les nombraba los esfuerzos de los Estados Unidos, de la doctora Henke, es que tienen 21 años trabajando en esto y todavía no se logra tanto, aunque ya vamos con mucho. Yo creo que nos toca unir fuerzas y por eso te llamé y por eso llamé al doctor Cardona y los oncólogos para que se unan con nosotros. El doctor José Luis Blanco nos pide la palabra. José Luis, por favor. Bienvenido. Muchas gracias, Germán. Buenas noches a todos. Muchas gracias a las expositoras. Como siempre, excelente. Temas muy bien tratados. Solo quiero decir un par de palabras. Miren, este trabajo, este proyecto, este plan de trabajo que se está presentando en estos momentos es un trabajo de largo aliento. Necesita muchas manos, no solo de la Sociedad de Neumología. Nosotros, pues, desde hace tiempo hemos querido iniciar esto y ya estamos sentando las bases, pero sí necesitamos el apoyo de todas las sociedades y de todas las sociedades científicas y de toda la sociedad civil y la sociedad gubernamental. Y en ese sentido el doctor Pino tiene mucha razón. Necesitamos también tener una conexión, un lobby, un contacto con las entidades gubernamentales, porque si no, no vamos a lograr muchos de los objetivos. Nuestro objetivo principal es lograr tener un programa de detección, de diagnóstico temprano de cáncer de pulmón, que nuestros pacientes no nos lleguen en estadios tan avanzados a los diagnósticos. Y para eso necesitamos tanto la parte académica como la parte
que tiene que ver con los entes gubernamentales y con las EPS, los aseguradores, porque, por ejemplo, un detalle como es poder lograr que las EPS paguen las intervenciones de atención en tabaquismo en muchas zonas es muy difícil y casi que pretenden que hagamos el trabajo ad honorem. Ustedes entienden que esto todo necesita un soporte económico para que pueda funcionar. Entonces, solo en ese punto de detalle, en una intervención que es costo efectiva económica, no tenemos aún el claro apoyo ni de los aseguradores y en muchas ocasiones ni siquiera de las entes gubernamentales. Entonces, es una parte que sí nos interesa que los que puedan colaborarnos en ese sentido y podamos aunar esfuerzos para avanzar. Y todos los que quieran participar están bienvenidos a participar de este gran proyecto. Muchas gracias y feliz noche. José, Gracias, José Luis. el doctor Pardo, Diego Pardo, en el capítulo del Atlántico, él en Barranquilla tiene una experiencia muy interesante y se ha dado la pela de sentarse con los pagadores y les ha mostrado los números y las cosas han ido por muy buen camino en un tiempo que a mí me parece admirable. Por eso te digo que hay muchas personas haciendo cosas muy interesantes e impactando diferentes puntos de interés en las regiones y por eso la gran relevancia de hacerlo a través de Asoneumocito en la medida en que nos descentralizamos y unimos fuerzas y nos asesoramos entre nosotros para tomar las experiencias que han tenido éxito en alguna u otro aspecto y nos nutrimos todos. Fíjate, esto que dices sobre interactuar con el pagador, ya lo están haciendo en el capítulo norte. Bueno, tenemos dos intervenciones más para finalizar el acto. Entonces está primero AM Velázquez. ¿Desea hacer alguna intervención? Sí, buenas tardes, buenas noches. Quería hacerle una pregunta a la doctora Serna. Ella en algún momento habló un poquito de los grupos de detección temprana y tocó el tema de unidades funcionales. Yo soy enfermera y sé desde la parte administrativa hay que hacer una articulación muy importante. Me llama la atención porque nosotros estamos en un sistema a nivel Colombia, ¿sí? Planteándolo acá, donde tenemos muchas IPS y diferentes EPS como tal, ¿cierto? ¿Cómo logra uno anclar el ser unidad funcional en una IPS y cuando ofertas estos servicios a diferentes EPS, cómo logras hacer capturar esos pacientes? Si es bien las unidades funcionales, tienen que eliminar esas barreras de acceso y tienen que generar los mecanismos necesarios para poder capturar la población, como usted decía, en un diagnóstico temprano y poder trabajar a tiempo. ¿Cómo lo hacen? Yo no sé si la doctora Alejandra Cañas está en este momento en el auditorio y si ella no está, trataré de respondértelo de la mejor manera, pero creo que ella es la persona que te puede responder esa pregunta. Adriana y todos, buenas noches. Doctora Cañas, buenas noches. Siga, por supuesto. Respecto a la pregunta de la unidad funcional. Hola a todos. Hola, doctor Díaz. La unidad funcional de cáncer se debe habilitar ante el ministerio y uno habilita la unidad funcional para diferentes tipos de tumor. Y una de las novedades es habilitar el sistema respiratorio y pulmón, que es como aparece en la norma. En el decreto de noviembre del 2016, lo que dice la norma es que una vez una IPS, que como muy bien lo anotó la enfermera jefe, es quien habilita la unidad funcional, no la EPS, no el ente regional. Una IPS habilita la unidad funcional y tiene pulmón, esa regional debe entrar a contratar alrededor del 50% de los servicios con esa unidad funcional habilitada, que en este momento en Colombia para pulmón solo aparecen 2 unidades con habilitación formal. Ese flujo de pacientes, que es una pregunta muy interesante y muy relevante que hace la jefe,
pues es el reto de ciclo de atención que tiene la unidad, porque si uno se queda pues sentado en el hospital o en la IPS esperando, como vimos a lo largo de la noche, los pacientes llegan en estadios muy avanzados. Entonces, claramente esa unidad funcional debe de ir pasos para articularse con primero y segundo nivel de acuerdo a las aseguradoras que tenga contratadas para asegurar el flujo de pacientes. Y una anotación final es que uno puede, hay una IPS que es la que regula la unidad funcional, pero puede contratar servicios con otras IPS para aunar esfuerzos y poder habilitarse. Un ejemplo es que, por ejemplo, radioterapia lo puede tener otra IPS y específicamente no tiene que cumplir todos los criterios y estándares de habilitación. Y jefe, la otra cosa que quisiera, agradeciéndole infinitamente como siempre a la doctora Cañas, es que uno de los propósitos de esta estrategia que estamos creando aquí con la asociación, con el Comité de Cáncer, es que si su IPS o usted se considera que está en un lugar donde se puede proporcionar un diagnóstico y tratamiento completo al cáncer de pulmón y usted quisiera hacer una unidad funcional, estaría muy interesante que se pusiera en contacto con nosotros y el grupo de unidades funcionales donde le comentaba que está la doctora Cañas podría asesorar a esas unidades funcionales emergentes para ver cuál es su probabilidad real de que eso suceda y el paso a paso para que suceda. Finalmente le vamos a dar la palabra a Luis Felipe Castañeda. Bueno, mi doctora Adriana, muchas felicitaciones por este esfuerzo tan grande que está haciendo primero que todo. Segundo lugar, pues yo trabajo en la unidad funcional de cáncer del Villavicencio, en el hospital departamental, en la unidad de Luzcado de la Orinoquía, unidad de cáncer de la Orinoquía. Sin embargo, hemos tenido demasiadas dificultades y lo han repetido todos, las EPS. Llega cánceres tempranos, estado 1, 1A, 1B. Uno les manda a hacer, pacientes generalmente son pacientes de 60, 70 años, uno les manda a hacer los exámenes para la función pulmonar, todo esto, y le llegan después de 6 meses que autorizan las EPS todos estos exámenes, porque les toman el pelo en todos lados, autorizándoles los exámenes, y llegan ya con estados avanzados, como dijo la doctora Cañe. Se ha hablado con todo el mundo, pero es imposible mantener a raya a estas EPS, y el pobre paciente es el que está sufriendo. Entonces, cuando ya llegan estados súper avanzados, donde ya es para radioterapia o quimioterapia o cuidado paliativo, también se demora. Y para darle la droga, los medicamentos, todo es demasiado el problema. Tan problema ha habido que ya hay denuncias en la Procuraduría con las EPS que dijeron que iban a girar 2 billones de pesos y se los van a girar o podían tomarlos de las reservas de las EPS. Y lo que pasa es lo siguiente, que ya muchas de esas EPS están tratando de comprar la cartera de los hospitales, que por 5.000 millones de pesos, y no, le damos 300 y le compramos la cartera. Entonces lo que están haciendo es un negocio, y como digo, si van a girar toda esta plata del punto final para las EPS, es una plática que se perdió y va a seguir peor. Pero sin embargo, como le digo, la mayor mortalidad no la tiene el cáncer, sino las EPS, que no autorizan a tiempo y llegan con estados cambiados. Gracias. Gracias, doctor Castañeda. Sí, es que por eso le decía que si nuestros datos de la cuenta de alto costo dicen que la oportunidad entre sospecha clínica y diagnóstico está entre 30 y 50 días y establece más o menos lo mismo para el inicio del tratamiento, y esas son las cifras que tenemos, pues estamos en el cielo. Pero la realidad es la que usted nos pinta, y es que nos está diciendo que son 6 meses. Eso es prohibitivo. Entonces, creo que eso reafirma que estos escenarios son importantes y que, como dice el doctor Pino, hay que poner todo lo que podamos de nuestra capacidad de lobby, que no nos falta, créame, para adelantar lo que podamos por este empeño. Es que es muy claro, 6 meses es demasiado.
Listo, gracias, Arenita. Finalizando, pues doy parte de algunos avisos parroquiales, digámoslo así. La doctora Paulina, que se encuentra hospitalizada en este momento en el country, pues nos informan que va mucho mejor, evolucionando mucho mejor. Pues la doctora Paulina es nuestra patóloga de pulmón principal y creo que casi todos hemos sido sus alumnos en la neumología y le deseamos de todo corazón pues que se mejore. Finalmente, pues darle agradecimiento a nuestros expositores por habernos acompañado esta noche y por habernos dado esas magníficas charlas y demostrado que se puede, que hace falta mucho camino, pero pues que ya iniciaron. También darle un agradecimiento al Laboratorio Roche, quien es nuestro patrocinador de esta noche. Y recordarles que cada mes vamos a continuar con nuestra charla en modalidad online. Y el doctor Hincapié nos está pidiendo de último la palabra. Profe, bienvenido. No, Germán, era para felicitarlos a todos ustedes, simplemente felicitarte a Diana y Liliana, maravillosa. Nos sacaron del COVID esta noche y fue maravilloso haberlo hecho. Germán, muchísimas felicitaciones. Como le escribí, no tengo ni idea cómo va a lograr dentro de un mes meter 198 personas otra vez. Ya le tocó una vara muy alta. Yo me ponía feliz cuando lograba reuniones de 25 personas cuando era presidente. Usted empezó con 198, le toca seguir con ese mismo número. Fue maravillosa la reunión, fue espectacular. Muchas gracias por toda la asistencia de todos. Esto es lo que hace que tenga éxito y felicitaciones a la doctora Viola, a José Luis, a Audrey, a todos los cirujanos del tórax, a los patólogos y a todos los que pues no alcancé a mencionar. Pues es una idea maravillosa lo que se está logrando. Y quería pues levantar la mano para lo que usted ya dijo, Germán, y es para unirnos en toda la energía positiva hacia nuestra profesora Paulina, que sé que va mejor, pero pues seguimos en oración por ella. Muchas gracias, Germán, y muchas gracias a todos. Gracias a tú. Gracias, profe. Bueno, nuevamente muchas gracias.